Hola estimadas y estimados estudiantes, nos volvemos a encontrar en un nuevo video de probabilidades, en este caso ejercicio de desarrollo, partiendo desde el número uno que tiene que ver con otra guía de aprendizaje. En este caso tenemos el número uno que es la probabilidad de que Andrés resuelva un problema es 3 cuartos. Entonces mi primer dato es el que está acá, ¿cierto? La probabilidad de Andrés, que le coloqué probabilidad de A, es 3 cuartos. Y la probabilidad de que lo resuelva Felipe es un medio. O sea, la probabilidad de que de F, que le coloqué de Felipe, es un medio. Calcula la probabilidad de que. Letra A. Vamos con la letra A. Tenemos, me están preguntando por la probabilidad de que no lo resuelva Andrés. Es decir, me están preguntando por el complemento de A, de Andrés. Entonces sería A complemento. Que algunas partes también lo colocan así, para no confundirse. Ya, A rayita. Entonces, en este caso es lo que le falta justamente a este 3 cuartos para llegar a uno. ¿Sí? Es decir, es uno menos la probabilidad de A. Y esto es uno menos 3 cuartos, y todos sabemos eso que es un cuarto, ¿cierto? A los que no saben todavía eso, se supone que esta fracción que está acá se multiplica, se amplifica por 4 y me queda 4 cuartos menos 3 cuartos, un cuarto. ¿Ya? Vamos con la B. La B sería, tenemos la probabilidad de que no lo resuelva Felipe. Ya, o sea, me está preguntando por el complemento de Felipe. Y justamente como la probabilidad de que sí Felipe de alguna forma resuelva el problema es un medio, el 50%, la probabilidad de que no lo resuelva es un medio, que es lo que le falta un medio para llegar a uno. El C, la probabilidad de que lo resuelva Felipe, entonces vamos paso por paso, Felipe, y, ese es el I matemático, ¿cierto? Y no lo resuelva Andrés, a complemento. Entonces acá tenemos la probabilidad que lo resuelva Felipe por la probabilidad de que no lo resuelva Andrés. ¿Ya? Entonces esto sería, la probabilidad de que lo resuelva Felipe es un medio y la probabilidad de que no lo resuelva Andrés es un cuarto. Y esto lo multiplico y me da un octavo. O sea, existe un octavo de probabilidad, ¿cierto? De que no lo resuelva Felipe y no lo resuelva Andrés. Y por último, la D, la probabilidad de que no lo resuelva ni Andrés ni Felipe. O sea, me está diciendo que ninguno de los dos lo va a resolver. Entonces, F complemento, que no lo resuelva Felipe, y al mismo tiempo que no lo resuelva Andrés. Entonces, tenemos que la probabilidad de que no lo resuelva Felipe es un medio por la probabilidad de que no lo resuelva Andrés, que sacamos que era un cuarto, ¿cierto? Y también este en este caso es un octavo. ¿Ya? Eso sería justamente el ejercicio número uno. Pasemos al número 2. El ejercicio número 2 me dice lo siguiente. Lanzando un dado dos veces, calcula la probabilidad de que, primero, la suma de los números obtenidos sea 4. Para esto yo tengo ya dibujada mi tablita que me esclarece bastante bien el tema del lanzamiento de dos dados. Acá tenemos el dado número uno, puede ser, y acá tenemos el dado número 2. Entonces yo al momento de lanzarlo, ¿cierto? Para que la suma de los números obtenidos sea 4, tengo muchas posibilidades de variantes. Tengo 36 posibilidades, que son 6 por 6. Entonces voy a colocar acá, destacar con rojo, las sumas que me dan 4. Lo que está en azul, esto que está en azul, son las sumas, ¿ya? Los números que están en azul son las sumas. Y acá está en negro como el par. 1, 1, ¿cierto? 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, ¿ya? Entonces, tenemos que las que me dan suma 4 son esos 3. Por lo tanto, lo que yo debo hacer acá es, el A sería la probabilidad de que la suma
sea 4 son 3 casos de 36. Y si esto yo lo simplifico por 3, me daría 1 arriba y abajo me daría 12. O sea, existe una baja probabilidad dentro de todo de que la suma sea 4. Ya. Vamos con el siguiente, el 2b. Me dice que los dos números sean pares. O sea que al lanzar uno de los dados me salga un número par y el otro también sea par. Entonces fíjense, voy a destacar acá con amarillo. Tenemos que ambos sean pares. Tendríamos acá el 2-2, el 2-4, el 2-6, ¿cierto? Después tenemos el 4-2, el 4-4, el 4-6, el 6-2, el 6-4 y el 6-6. O sea, tenemos 9 números. Entonces acá colocamos la probabilidad de que dos números sean pares es 9, que son los casos favorables, ¿de cuántos? De 36. Y acá simplifico por 9 y me da un cuarto. O sea, el 25% de probabilidad que justamente ambos números que me salgan sean pares. ¿Ya? Vamos ahora con el C. Me dice la probabilidad de que un número sea múltiplo del otro. Ya. De que un número sea un múltiplo del otro. Entonces voy a colocar acá con verde. Que un número sea múltiplo de otro. Por ejemplo acá el 2 es múltiplo de 2, ¿cierto? Entonces tenemos este que está acá. Ay, perdón, ahí. Tengo que colocarle destacador, ahí sí. El 2 con el 2. El 4 acá es múltiplo de 2, ¿cierto? El 6 es múltiplo de 2. El 3 es múltiplo de 3. El 6 es múltiplo de 3, ¿sí? El 4 es múltiplo de 2. El 4 es múltiplo de 4. Acá no hay ninguno más. El 5 es múltiplo de 5. El 6 es múltiplo de 6. El 6 es múltiplo de 3. El 6 es múltiplo de 2. ¿Y alguno más o no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Y tenemos ahora 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9, 20, 21, 22. Y tenemos ahora los que son con 1. Porque se supone que el 6 es múltiplo de... El 1 es divisor de cualquier número. Por lo tanto, el 6 con el 1 son múltiplos. El 4 es múltiplo de 1. El 3 es múltiplo de 1. El 2 es múltiplo de 1. El 1 es múltiplo de 1. El 2 es múltiplo de 1. El 3 es múltiplo de 1. El 4 es múltiplo de 1. Hasta el 6 es múltiplo de 1. Y tenemos 22 casos. O sea, la probabilidad. La probabilidad acá de que de, de que uno sea múltiplo del otro, ¿cierto? Es 22 casos de 36, que si esto lo simplifico por 2, me da 11 arriba y abajo me da 18. O sea, existe una probabilidad más alta que el 50% de que justamente un número sea múltiplo del otro. El D. Tenemos la probabilidad de que ambos sean primos. Ya, que ambos sean primos. O sea, que ambos números sean estos números que son divisibles por uno y por sí mismos. Entonces, acá tenemos que ambos sean primos. Vamos a destacarlo con azul. Que ambos sean primos. El 1 no es, primo, entonces no tenemos esa columna. Que ambos sean primos, tenemos el 2-2, el 2-3, el 2-5, el 3-5, el 3-2, ¿cierto? Eh, Acá el 4 con ninguno, el 5 con el 2, el 5 con el 3, luego el 6, el 6, el 6, el 6, el 6. Perfecto, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, a ver, veamos. Que ambos sean primos. ¿Cuál más puede ser acá?
Me falta alguno parece. El 5 con el 2, el 5 con el 3, el 4 con el 1, el 3, 2. Bueno, aquí encontré algunos otros que son primos. Sería el 2 con el 2, el 2 con el 3, ¿cierto? El 2 con el 5, el 3 con el 5, el 3 con el 3, el 3 con el 2, el 5 con el 2, el 5 con el 3 y el 5 con el 5. Entonces serían 9 casos de nuevamente 36. Y si esto yo lo simplifico por 9, me va a dar un cuarto. ¿Ya? Y finalmente el ejercicio 2E, que los dos números sean distintos. Ya. Que los dos números sean distintos. Entonces, voy a colocarlo acá con negrito. ¿Sí? Que los dos números sean distintos. Entonces, debo no considerar. Miren, una forma fácil acá sería la probabilidad de que todos sean distintos, o sea que los dos números sean distintos, es lo mismo que uno menos la probabilidad de que sean iguales. Y los únicos que son iguales son justamente estos que están acá, que es la diagonal, ¿cierto? Que tiene todos los números que son iguales, 1, 1, 2, 2, 3, 3, hasta el 6, 6. Por lo tanto, sería 1 menos, ¿cierto? Que sean iguales, son 6 casos de 36. Entonces esto es 1 menos un sexto, y esto sería justamente 5 sextos. ¿Sí? Vamos con el siguiente ejercicio, el último, el 3. El ejercicio 3 dice lo siguiente ahora. Dice, en una bolsa hay 5 fichas blancas, entonces voy anotando acá. Hay 5 fichas blancas y 7 fichas amarillas. Si se extraen 2 fichas sin devolver la primera a la bolsa, calcule la probabilidad de que ocurran los siguientes eventos. Que las 2 fichas sean amarillas. Entonces en el A me está diciendo la probabilidad de que salga amarilla y amarilla. Y eso sería justamente la probabilidad de que salga amarilla. Son 7 casos en la primera ficha. ¿De cuánto? De 7 más 5, que son 12. ¿Sí? Porque son 12 fichas en total. Por que la siguiente también sea amarilla. Son 6 casos de 11. ¿Sí? 6 casos de 11. ¿Por qué 11? Porque se disminuye la cantidad de fichas, porque ya saqué una. Y de las amarillas también se disminuye. Entonces acá lo que hago es simplificar. El 6 con el 12. 2 abajo, 1 arriba. Y esto me queda como 7 partido en 22. El B. La probabilidad de que las dos fichas sean blancas. O sea, probabilidad de que sea blanca y blanca. Entonces acá tenemos la probabilidad de que sea blanca, la primera, es 5 de 12. Por 4 de 11. Y acá también simplifico de forma cruzada. Y me da 5 partido en 33. ¿Sí? El ejercicio C dice que ninguna ficha sea blanca. Que ninguna ficha sea blanca. O sea, la probabilidad de que la primera no sea blanca, no blanca, y la segunda tampoco blanca. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que no sea blanca en ambas, de que no sea blanca en ambas, es justamente la misma probabilidad de que sea en ambas amarilla. Entonces sería 7 partido en 22. ¿Sí? Es la misma, fíjense. La probabilidad de que no salga blanca en ambas significa de que va a ser sí o sí amarilla, porque tenemos fichas amarillas y tenemos fichas blancas. Y el D, para finalizar, que las dos fichas sean de distinto color. Ya, entonces no me está diciendo un orden, no me está diciendo amarillo, amarillo, blanco. Puede ser amarillo, blanco o blanco, amarillo. Pero nos damos cuenta de que también es lo mismo, o sea, la probabilidad de que sea
blanco y amarillo, o la probabilidad de que sea amarillo y blanco, ¿cierto? Eso, ¿qué es lo que se hace acá? Se hace que esto va a ser dos veces la probabilidad de blanco y amarillo, que sería la probabilidad de que sea blanco es 5 de 12, y la probabilidad de que sea amarillo sería ¿cuánto? Sería 7 de 11. ¿Sí? 7 de 11. Entonces acá simplifico, 1, 6, y me va a dar 35 arriba, y abajo me va a dar 66. ¿Sí? Y estaríamos impecables. Entonces, esos son los tres primeros ejercicios de desarrollo de esta parte de probabilidades, donde involucra propiedad del complemento, ¿cierto? Propiedad, regla de Laplace, ¿cierto? Entonces, eso, que estén muy bien, un abrazo gigantesco y no olviden por favor suscribirse a mi canal, Profe Troll es maravilloso, un abrazo gigantesco. Chao, chao.